Hola a todos, mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día fantástico, lleno de energía positiva y, por qué no, con un toque de intriga que nos mantiene al borde de nuestros asientos. Hoy nos vamos a sumergir de cabeza en ese deslumbrante y, a menudo, enigmático universo del espectáculo, un mundo donde las luces cegadoras de los focos, los aplausos ensordecedores y las alfombras rojas, no siempre revelan la imagen completa. Detrás de ese brillo deslumbrante se esconden realidades que en ocasiones nos dejan boquiabiertos, nos sorprenden y nos hacen reflexionar sobre la compleja naturaleza de la fama y la vida pública. ¿Están listos para desentrañar un misterio que ha estado flotando en el aire, generando un torbellino de especulaciones y susurros en el ciberespacio? Porque hoy, mis amigos, tenemos una noticia que ha explotado como una bomba de relojería en las redes sociales y ha resonado en cada rincón de la industria del entretenimiento. Estamos hablando, por supuesto, de nuestro queridísimo Can Yaman, ese actor turco que ha logrado trascender fronteras, conquistando corazones no solo en su tierra natal, sino a nivel internacional, gracias a su carisma arrollador, su talento innegable y, admitámoslo, a esa presencia escénica que parece emanar de él. Y es que, como bien saben ustedes, las celebridades, por el simple hecho de estar en el ojo del huracán mediático, están constantemente expuestas a un escrutinio implacable. Los reflectores que antes parecían iluminar sus éxitos, ahora pueden convertirse en lupas que magnifican cualquier sombra, cualquier rumor, cualquier indicio de controversia. Y esta vez, mis queridos seguidores, las acusaciones, que lamentablemente suelen ser tan fugaces como un suspiro pero tan dañinas como un puñal, han apuntado directamente hacia él, involucrando a una figura que también es muy querida y admirada por muchos de ustedes, la talentosísima Demet Özdemir. Prepárense porque lo que ha sucedido es que Can Yaman ha decidido romper su hermético silencio, y lo que tiene que decir sobre estas acusaciones, que se han revelado como absolutamente falsas y malintencionadas, dirigidas contra Demet, es realmente revelador, impactante y sobre todo, necesario. Pero antes de que nos sumerjamos de lleno en los detalles de esta intrigante historia, quiero hacerles un recordatorio vital, un gesto que no solo me ayuda a mí, sino que garantiza que ustedes no se pierdan ni una sola de nuestras exclusivas análisis y primicias que preparo con tanto cariño para esta comunidad. Si aún no lo han hecho, por favor denle a ese botón rojo de suscribirse, que ven por ahí, lo más importante, activen esa campanita de notificaciones. De esta manera, cada vez que subamos un nuevo vídeo, serán los primeros en enterarse. No se queden fuera de la conversación. La noticia, como les adelantaba, ha explotado como una auténtica bomba en el universo de las redes sociales y se ha propagado como la pólvora a través de los medios de comunicación digitales e impresos. Durante un tiempo considerable han estado circulando rumores, especulaciones que parecían sacadas de una novela de suspense, y lo que es peor, acusaciones directas, crueles y sin fundamento que intentaban, de manera deliberada, manchar la impecable imagen de Demet Özdemir. Y como es natural y completamente lógico, cuando una figura pública de su calibre, de su trayectoria y de su relevancia en la industria se ve envuelta en este tipo de polémicas, la preocupación, la inquietud y, por supuesto, el interés del público se disparan a niveles estratosféricos. En situaciones tan delicadas y volátiles como estas, lo más importante, lo fundamental, sin duda alguna, es la verdad. La verdad desnuda, sin adornos, sin matices que puedan distorsionar su esencia. Y parece ser que Can Yaman, en un acto de valentía y solidaridad que honra su carácter, ha decidido convertirse en el portavoz de esa verdad. Se ha rumoreado muchísimo sobre la relación entre Can y Demet. Hemos sido testigos de infinidad de teorías sobre su pasado juntos, sobre la naturaleza de su vínculo, sobre posibles conflictos, malentendidos o incluso colaboraciones futuras que han alimentado nuestra imaginación y nuestros debates. Pero estas últimas acusaciones, las que han provocado la reacción de Can, van un paso mucho más allá. No se centran en meros chismes o especulaciones sobre su vida privada, estas acusaciones apuntan directamente a la integridad de Demet, insinuando situaciones sumamente graves, situaciones que, de ser ciertas, serían devastadoras para su carrera profesional y, por ende, para su reputación, construida con tanto esfuerzo y dedicación. La realidad, la cruda y reconfortante realidad, es que estos señalamientos eran completamente falsos, carecían de cualquier tipo de fundamento y, para muchos observadores imparciales, parecían tener una intención clara y perversa, la de dañar deliberadamente a Demet. Ahora, bien, la pregunta que seguramente se están haciendo todos ustedes es, ¿por qué Can Yaman, un actor que ha seguido su propio camino profesional,
que ha forjado su propia identidad artística y que, a ojos del público general, podría parecer desconectado de estas complejas cuestiones que afectan a sus colegas, ha decidido dar un paso al frente y salir en defensa de Demet Özdemir? Aquí es precisamente donde la historia adquiere un giro verdaderamente interesante y conmovedor. A menudo, cuando pensamos en las dinámicas entre celebridades, tendemos a imaginar un panorama de rivalidades feroces, de envidias disimuladas, o, en el mejor de los casos, de una fría indiferencia profesional. Sin embargo, lo que Khan ha demostrado con su intervención es un nivel de lealtad, de compañerismo genuino y de un profundo respeto que va mucho más allá de los efímeros brillos de los reflectores y las cámaras. Parece ser que la amistad, el respeto mutuo, o quizás una conexión más profunda que aún no conocemos del todo, que Khan tiene por Demet, es lo suficientemente fuerte, lo suficientemente arraigada, como para que él sienta la imperiosa necesidad de intervenir, de alzar la voz y de aclarar las cosas de una vez por todas. Las acusaciones que se vertían contra Demet eran del tipo que buscan generar polémica a toda costa, que se alimentan vorazmente del chisme malintencionado, de la intriga barata, y que francamente resultan profundamente hirientes. Imaginen por un momento ser el blanco de tales falsedades, sentir que su nombre, su imagen, su legado, se están utilizando para crear un escándalo artificial, un drama innecesario sin motivo aparente. Eso es algo que, estoy convencido, a nadie en su sano juicio le gustaría experimentar. Es una forma de violencia mediática que puede tener consecuencias reales y devastadoras. Can Yaman, un actor conocido por su personalidad fuerte, directa y en ocasiones, un tanto impulsiva, no se ha andado con rodeos, no ha utilizado medias tintas ni ha optado por la ambigüedad. En una reciente aparición pública, o quizás a través de una declaración cuidadosamente redactada que ha sido amplíficamente difundida, ha abordado estas falsas acusaciones de una manera contundente sin dejar lugar a dudas. Lo que dijo no fue un simple y tímido desmentido, un no es cierto dicho de pasada. Fue una reafirmación rotunda de la inocencia de Demet y, al mismo tiempo, una crítica afilada y necesaria a quienes se dedican a difundir este tipo de rumores dañinos y tóxicos. Él ha dejado muy claro que estas acusaciones no tienen ninguna base real, que son simples invenciones, mentiras urdidas en la oscuridad. Lo verdaderamente impresionante de su declaración, lo que realmente resuena y genera credibilidad, es la convicción absoluta con la que habla. No hay ni rastro de duda en su voz, no hay la más mínima vacilación. Parece que ha tenido acceso a información privilegiada, quizás ha sido testigo directo de la inocencia de Demet, o simplemente tiene un conocimiento profundo de su carácter y su integridad, lo que le permite hablar con tanta seguridad y firmeza. Él ha enfatizado que estas acusaciones son deliberadamente falsas y que su único propósito es desinformar al público, sembrar la discordia y dañar a una persona talentosa y respetada. Uno de los puntos clave, uno de los pilares fundamentales que Khan ha querido transmitir con su intervención, es la importancia vital de la verdad y el respeto. Ha señalado con una sabiduría que muchos agradecerán, que es fundamental no creer ciegamente todo lo que se lee o se escucha, especialmente cuando se trata de la vida privada y la reputación de las personas. En esta era digital, en este mundo de las redes sociales donde la información, sea veraz o falsa, se propaga a la velocidad de la luz, a veces tendemos a olvidar, o quizá deliberadamente ignoramos, que detrás de cada nombre famoso, detrás de cada perfil público hay una persona real, con sentimientos, con emociones, con una vida personal y sobre todo con una reputación que merece ser protegida. Khan ha hecho un llamado implícito pero muy poderoso a la responsabilidad. Una responsabilidad que recae tanto en los medios de comunicación que a veces sin verificar, difunden estas falsedades, como en el público que de forma irreflexiva, las consume y las propaga. Él quiere que se entienda, que se comprenda profundamente que estas acusaciones son perjudiciales, destructivas y que no tienen cabida en una sociedad que se precie de valorar la honestidad, la integridad y el respeto mutuo. Además, la forma en que ha defendido a Demet, con tanta vehemencia y pasión, sugiere una conexión muy profunda, un vínculo significativo o al menos, un fuerte sentido de protección hacia ella. Independientemente de la naturaleza exacta de su relación actual, que puede ser objeto de constante especulación mediática, su acto de defensa pública habla por sí solo. Demuestra que, más allá de si son amigos, colegas de profesión o mantiene algún otro tipo de relación, el respeto mutuo, la lealtad y la integridad son valores que Can Yaman toma muy en serio. Ha sido particularmente enfático en señalar que estas mentiras, como él las ha calificado de forma muy acertada, no solo afectan a Demet en lo personal, sino que también pueden tener un impacto negativo y duradero en la percepción pública de su trabajo, de su arte y de su persona.
Es como si quisiera proteger activamente la trayectoria, el arduo trabajo y el esfuerzo que Demet ha invertido incansablemente en su carrera. Es crucial, mis queridos seguidores, que recordemos el contexto en el que se desarrolla esta historia. Demet Özdemir es una actriz sumamente talentosa, una profesional dedicada que ha trabajado incansablemente para construirse una carrera exitosa y una trayectoria impecable. Ha protagonizado series y películas que han sido aclamadas por la crítica y adoradas por el público, ganándose el cariño, la admiración y el respeto de millones de fans en todo el mundo. Ser objeto de falsas acusaciones, especialmente aquellas que buscan desacreditarla personal o profesionalmente, es algo que merece ser abordado con la máxima seriedad y firmeza. Y que Can Yaman haya sido la persona que ha dado este paso audaz, que ha roto el silencio para defenderla, añade una capa adicional de interés y de significado a esta historia. ¿Por qué él precisamente? Hay algo más detrás de esta noble acción. Can no ha entrado en detalles escabrosos o íntimos, pero su declaración es un mensaje claro, contundente y necesario para todos aquellos que intentan perjudicar a Demet con sus difamaciones. Lo que Can ha dicho en esencia, es la construcción de un escudo protector para Demet. Ha actuado como un auténtico guardián de la verdad en medio de un mar de desinformación, de mentiras y de odio. Es muy posible que haya sentido la responsabilidad moral de intervenir porque él mismo, como figura pública, conoce de primera mano la presión mediática, la crueldad de los rumores infundados y el impacto devastador que pueden tener en la vida de una persona. Su declaración es un recordatorio poderoso, un llamado de atención para todos nosotros, de que las vidas de las celebridades no son un espectáculo público sin consecuencias. Tienen derecho a su privacidad, a su dignidad y a ser protegidos de mentiras maliciosas y dañinas. La valentía de Can al hablar y la contundencia de sus palabras han sido muy aplaudidas por aquellos que defendemos firmemente la honestidad, la ética y el respeto en la esfera pública. Imaginen por un instante el peso, la angustia y la impotencia que debió sentir Demet al enfrentar estas falsedades que buscaban destruirla. Y aunque ella misma, hasta el momento de esta grabación, no haya emitido un comunicado oficial detallado al respecto, la intervención de Can, sin lugar a dudas, ha supuesto un alivio inmenso. Es un gesto de solidaridad genuina, un acto de apoyo que trasciende la simple pantalla y la distancia profesional. Es la muestra inequívoca de que incluso en un mundo a menudo percibido como superficial y egoísta, todavía existen conexiones humanas genuinas, lazos de respeto y un sentido de apoyo mutuo inquebrantable. Can Yaman no solo ha desmentido categóricamente las acusaciones, sino que ha elevado la conversación, elevando el debate a un nivel superior, haciendo un llamado directo a la ética profesional y a la responsabilidad ciudadana. Ha transformado un momento potencialmente negativo y destructivo en una poderosa oportunidad para defender la verdad, la integridad y el respeto por las personas. Las falsas acusaciones en general son un problema grave y creciente en nuestra sociedad. Cuando se dirigen a personas públicas, como en este caso, pueden tener un impacto devastador, no solo en sus carreras profesionales, sino también en sus vidas personales, afectando su bienestar emocional y mental. Lo que ha hecho Can Yaman es un ejemplo digno de emulación, un modelo de cómo se debe actuar ante este tipo de situaciones, con claridad meridiana, con firmeza inquebrantable y sobre todo, defendiendo la verdad por encima de todo. Ha puesto un punto final, o al menos ha lanzado una advertencia seria y contundente a quienes se dedican a difamar y dañar la reputación de otros. Su silencio, que ahora se ha roto de forma espectacular, ha sido reemplazado por palabras que resuenan con fuerza, con convicción, y que esperamos, sinceramente, que sirvan de lección para muchos. Es una historia que nos enseña valiosas lecciones sobre la importancia de la lealtad, la valentía y la protección de aquellos a quienes respetamos, valoramos y quizás amamos. Y para Can, parece que Demet Özdemir es, sin duda alguna, alguien a quien él respeta profundamente. En resumen, mis queridos amigos, la valiente y contundente intervención de Can Yaman ha sido crucial, indispensable, para desmantelar las falsas y malintencionadas acusaciones que circulaban en torno a Demet Özdemir. Él ha actuado con una valentía admirable y una firmeza encomiable, defendiendo la verdad innegable y la integridad intachable de su colega, y posiblemente amiga. Su mensaje es un recordatorio potente y necesario para todos nosotros sobre la importancia fundamental de la responsabilidad, la veracidad y el respeto mutuo en esta era de información instantánea. Ha dejado meridianamente claro que las mentiras no tienen cabida en nuestro discurso público y que es absolutamente fundamental proteger la reputación y la dignidad de las personas. Y hasta aquí llegamos con esta interesante y reveladora noticia, mis queridos amigos.
Espero de corazón que este vídeo les haya parecido informativo, entretenido y sobre todo, que hayan disfrutado de la claridad y la fuerza que Can Yaman ha aportado a esta situación tan delicada. Ahora, como siempre, me encantaría saber qué opinan ustedes. ¿Qué les parece la intervención de Can? ¿Creen que es importante e incluso necesario que las celebridades se defiendan públicamente de las falsas acusaciones? ¿Por qué creen que decidió intervenir? Dejen sus comentarios aquí abajo en la sección de comentarios. Me encanta leer sus reflexiones, sus puntos de vista y responder a sus inquietudes. Sus opiniones son el motor que impulsa este canal. Y si les ha gustado el vídeo y quieren ver más contenido como este, lleno de análisis profundos, noticias exclusivas y todo lo relacionado con el fascinante mundo del espectáculo, no olviden darle un gran y poderoso me gusta a este vídeo. Eso me indica que estoy en el camino correcto y me motiva a seguir creando para ustedes. Compartan este contenido con sus amigos, familiares y conocidos para que todos estén informados y se unan a esta conversación. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, no lo duden más. Suscríbanse al canal y activen esa campanita para no perderse ninguna de nuestras próximas entregas, que vienen cargadas de sorpresas. Nos vemos en el próximo vídeo. Les mando un abrazo enorme y lleno de energía positiva. Hasta pronto.